Vamos a hacer un repaso con el curso de psicobiología, que es más que todo para graduandos, de sexto BIP A y sexto perito C. Entonces tenemos acá psicobiología, ¿verdad? Y comenzamos hablando de los factores que intervienen del desarrollo psicológico del individuo, ¿verdad? Lo que ayuda a formarnos psicológicamente, personalidad, conducta, pues tenemos el desarrollo biológico de los aparatos reproductores, nuestro propio desarrollo humano, las oportunidades que tenemos de desarrollarnos, la herencia genética y pues hay un punto muy importante que es el rol de la familia y bueno, también hay una fisiología de la conducta. Entonces, estos son los factores que intervienen en el desarrollo psicológico. Recuérdense que en el examen de unidad ya viene desde estos primeros temas. Entonces, los componentes del ser humano son 4, ¿verdad? El biológico, que es nuestro cuerpo, el psicológico, que es la mente, social, que es la familia y amigos, y el espiritual, que es la trascendencia o lo que somos, lo que dejamos a los demás, que son los recuerdos, ¿verdad? De lo que hagamos en esta vida. Los componentes biológicos prácticamente dependen de factores como el desarrollo en la pubertad, donde se desarrollan los 2 órganos reproductores, la producción de hormonas que viene a cambiar comportamientos, conductas y que abre la puerta a nuevas mentalidades, ¿verdad? Entonces, tanto el sistema reproductor femenino como el masculino generan cambios en nosotros y es una etapa del desarrollo que tiene mucha influencia en conductas, en personalidad, porque es en este momento en el que se desarrollan no solo estos órganos, sino la producción de hormonas que alteran el comportamiento y, por supuesto, pues nuestra mentalidad, ¿verdad? Empezamos a ver al sexo opuesto pues más atractivo de lo que era antes, ¿verdad? Y bueno, ahí se da la búsqueda de una familia, la construcción de un hogar, etcétera, etcétera. Todo viene desde la maduración de estos 2 órganos, de estos 2 sistemas reproductores. En cuanto al desarrollo humano, lo vimos desde la teoría de Sigmund Freud, que es del desarrollo psicosexual, que dividía el desarrollo psicológico o psicosexual del ser humano desde varias etapas, ¿verdad? La prenatal, la infancia, la niñez, con sus 3 etapas, la oral, anal y fálica, la adolescencia, que es el periodo de latencia, la juventud, que es el desarrollo genital, la adultez y la ancianidad. Vimos el desarrollo humano desde esta teoría psicológica, ¿verdad? De Sigmund Freud. Este nombre es importante, ¿verdad? Asociarlo con su teoría. Y bueno, para alcanzar la madurez de una persona, pues es de manera secuencial. No nos saltamos estas etapas, sino que transitamos por cada una de ellas hasta llegar a la completa madurez psicológica y al mismo tiempo, pues biológica. Vimos algunos aspectos del desarrollo humano, ¿verdad? Sino, estamos hablando de las oportunidades del individuo, de la persona, de lograr un nivel de vida y bienestar decente, o sea, que el ser humano realmente logre tener una vida, una calidad de vida, pues tenemos que tener formación de capacidades. Para eso necesitamos información, conocimiento, y ahí viene la educación, ¿verdad? Y los recursos necesarios. O sea, usted, por ejemplo, ahorita en pleno 2021, si quiere tener acceso a la información, al conocimiento, a la educación, tiene que tener los recursos digitales, tiene que tener internet, un dispositivo donde pueda recibir sus clases y acceder a estas 2 cosas, ¿verdad? Información y conocimiento. También, lo que usted haga con esta información y conocimiento, ¿verdad? Si va a producir algo, si va a proveerse de recursos, porque después de esto va a trabajar o va a seguir en la universidad, pues todo lo que hagamos con los recursos y las capacidades que adquirimos, pues eso también nos lleva a un desarrollo humano. Hay personas que se gradúan y jamás consiguen trabajo de lo que se graduaron, pero tienen que proveerse de recursos, entonces trabajan de otra cosa. Pero es parte del desarrollo humano, de las oportunidades que tenemos o de las oportunidades que nos hacemos.
porque nada nos llega a tocar a la puerta de la casa, sino que es uno el que busca las oportunidades. En cuanto a la herencia biológica, vimos dos conceptos importantes. ¿Qué es la herencia? Que es la descendencia o la adquisición de características físicas, fisiológicas, morfológicas, bioquímicas o conductuales de nuestros progenitores. Los hijos se parecen a los padres porque obviamente comparten el ADN de ambos. El otro concepto importante es la definición de genética, que es la ciencia que se encarga de estudiar esa herencia genética, cómo pasan los genes de los progenitores a los descendientes. Entonces, tenemos dos conceptos importantes. También sabemos que el ADN forma parte o una secuencia de ADN es lo que forma un gen. Los genes, pues como son cadenas de ADN, se enrollan gracias a las histonas y le van dando forma cada vez a lo que conocemos como cromosomas. Estos se encuentran en el núcleo de cada una de las células de nuestro cuerpo y pues bueno, ¿verdad? Estas realizan mitosis y el ADN se va heredando a las próximas células. Pero ¿de dónde tiene origen este ADN? Pues de la unión del ADN de sus padres, ¿verdad? Entonces el que lo compone a usted es 50% ADN del padre y 50% de la mamá. O depende cómo le haya tocado la ruleta genética, y tal vez se parezca más a uno de sus padres. En todo este desarrollo, también es importante recordar que la familia es un factor eh, bastante influenciador que puede hacer de nosotros buenas o malas personas. Aunque obviamente ¿verdad? Usted puede tener los peores ejemplos del mundo, pero puede decidir ser diferente. Entonces, la familia son los mediadores de las experiencias. ¿Qué vaya a vivir usted en su hogar? Depende de su familia. Hay niños que nunca han observado ejemplos de violencia, porque en la familia no hay gente violenta o no se violentan unos con otros. Pero hay niños que están expuestos a la violencia diariamente y eso puede repercutir en su personalidad cuando sean mayores. Puede hacer que sean personas igual de valientes, perdón, no valientes, sino de agresivos o personas que aborrezcan la agresividad. Entonces, la familia tiene un rol muy importante en nuestro desarrollo psicológico. Es indispensable para una buena convivencia y es una gran influencia para el proceso educativo y desarrollo. Usted ya no es niño, pues, pero su familia también le sigue influenciando, ¿verdad? A uno siguen enseñando cosas. Luego de este desarrollo hablamos de la motivación. La motivación es un aspecto importante para toda nuestra vida. Una persona, depende del nivel de motivación que tengamos, así vamos a realizar ciertas cosas o no las vamos a realizar. Entonces, la motivación la vimos desde la teoría de motivación humana de Abraham Maslow. Ese es otro nombre importante, se los voy a preguntar. Ya vimos desarrollo psicosexual de Sigmund Freud y ahorita teoría de la motivación humana desde el punto de vista de Abraham Maslow. Ya tenemos dos nombres importantes. Entonces, esta trata de una jerarquía de necesidades, desde las más básicas, que son las biológicas, las de seguridad y de estar a salvo, las de pertenencia, de tener un núcleo familiar o alguien, conocer a alguien, o sea, identificarnos o sentirnos parte de ciertos grupos, la de reconocimiento, que hacernos notar ante los demás, y la de autorrealización, es hasta dónde quiere llegar usted, cuáles son sus propias metas. Lo tenemos acá de otra forma, ¿verdad? Las necesidades fisiológicas, las necesidades básicas, ¿verdad? Comer, beber, un refugio, incluso el sexo. Luego, necesidades de seguridad, ¿verdad? Protección, seguridad, la ley, los límites, estar estables en un hogar. Las necesidades sociales, que son las de amor y pertenencia, necesitamos sentir que somos parte de una familia, porque necesitamos afecto, nos relacionamos con los demás, incluso el trabajo en grupo es parte de esta necesidad.
La necesidad de estima o de reconocimiento, ¿verdad? Es el logro, llegar a tener un estatus, fama, responsabilidad, reputación. O sea, ¿cómo nos conocen los demás? A él es el haragán de la clase, no hace nada. Qué mala reputación, no nos sentimos bien del todo con eso. O dicen, ay, no, él es el más responsable del grado. Y hasta se siente reconocido, ¿verdad? Entonces, esta necesidad, pues, ¿qué tanto quiere hacer usted reconocido? Su responsabilidad y todo eso, pues usted se va a comportar para ganarse esto. Ahora, si todo el grupo pues es tomado como son los que no entregan tareas y todo eso, creo que estamos fallando en esta necesidad. Y la última, que es la de autorrealización, crecimiento personal. Ahí depende, ¿verdad?, qué tanto quiera hacer usted por su propia educación, por su propio crecimiento, desarrollo, ¿verdad? Son aquellas personas que pues van a un retiro espiritual porque quieren mejorar o se meten a cursos de autoayuda o cursos extras que tal vez no son para ganar dinero, pero quieren aprender algo nuevo. Eso es autorrealización. Entonces, esa jerarquía de operaciones las vimos desde las necesidades de autotrascendencia, las cognitivas y las estéticas. Bueno, ahí estaban las tareas de las actividades de reforzamiento que tenía que hacer. Y luego pasamos de la motivación a hablar de impulsos. Los impulsos también los vimos desde el punto de vista de un psicólogo. Eh, no sé, alguien levantó la manita, pero la quitó rápido. No sé si tenía una duda. Yo me solo para decirle que por si me desconecto es que no sé qué están haciendo allá en los postes. Creo que se va a ir la luz. Ah, vaya, pon a cargar tus dispositivos y si tienes redes, pues excelente, oye. Pero está bien, ahí lo Uso voy a tomar en cuenta. Wi-Fi, ¿Cómo? uso Wi-Fi. Que lo siento por ti. Esperemos que no te quiten la luz, ¿verdad? Pero si no, pues tocará recargar porque no te puedes perder de las clases. En la siguiente clase, que es química, vamos a hacer un repaso general, ¿verdad? A algunos les costó el parcial, pero al menos en química sí les puedo decir que les ha ido bien. Entonces, sí necesito que estudien más psicobiología. Bueno, miren, la motivación es interna, pero también podemos ser motivados por impulsos, que son externos, algo que nos impulse, que nos motive al final de cuentas y cambie nuestra conducta, porque buscamos satisfacer estas necesidades, tanto las internas como las externas, las que yo tengo con las que me obligan de parte del exterior. Entonces, la teoría de los impulsos, por favor, eso lo vimos desde el punto de vista de Skinner. Ya llevamos 3 nombres importantes. Sigmund Freud con el desarrollo psicosexual, Abraham Maslow con la teoría de la motivación humana y Skinner con la teoría de los impulsos. O sea, él nos habló sobre impulsos que se dividen en primarios y secundarios. Los primarios, aquellos asociados con procesos psicológicos necesarios para la supervivencia, y los secundarios que derivan de los primarios, ¿verdad? Son aprendidos por medio de asociación con esas necesidades de supervivencia. O sea, primario, por ejemplo, que usted busque alimentarse porque tiene hambre. Secundario es que usted aprenda que hay que trabajar para poder comprar esa comida y alimentarse porque tiene hambre. Entonces, realmente son impulsos que los primarios son los más básicos y los secundarios pues son ya derivados de estos. La actitud aprendimos que tiene 4 fases, ¿verdad? Nuestra actitud depende de todo un proceso de cambios, del impulso, o sea, los estímulos que tengamos para actuar. Por ejemplo, ahorita su estímulo tiene que ser ganar el curso. Hay que hacer un cambio de actitud entonces. Indicio es un estímulo que es específico, que le indica al organismo cómo y cuándo actuar. Esto puede ser biológico también. Respuesta es la reacción de un individuo a responder. Ahorita ustedes, yo ya les di el impulso, les estoy comentando cómo van en la clase. El indicio son sus notas. Yo creo que una mala nota nos obliga a actuar. O sea, ahorita estoy yo esperando la respuesta. ¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Va a estudiar para el examen de unidad? ¿Le va a ir bien?
le va a ir mal si no estudia. Bueno, eso, en ese proceso estamos ahorita, porque tiene que haber un cambio de actitud. Si su respuesta es buena, pues va a haber un buen resultado. Si su respuesta es mala, pueda que haya un mal resultado. Entonces hay que hacer un reforzamiento, ver en qué fallamos para corregirlo en la tercera unidad. Entonces esto se aplica a muchas cosas de la vida, a la actitud que tengamos en cuanto al trabajo, en cuanto al estudio, en cuanto a la vida, ¿verdad? Bueno, tenía su actividad de reforzamiento 3 y luego entramos a lo que es la personalidad. Hasta este punto creo que habíamos hablado bien ya en las clases, pero a partir de aquí creo que nos hacía falta ahondar más en estos temas. Solo le habían quedado como lectura. Entonces, a partir de este punto, pues vamos a explicar con mayor profundidad. Hablamos de la personalidad. Vamos a decir que es una colección de patrones de conducta. Son afectados por varios factores del ambiente en el que el individuo se desarrolla. O sea, son todas las conductas que tenemos las que forman nuestra personalidad. Entonces, tenemos varios, depende de nuestra constitución, de nuestros rasgos físicos, óseos y musculares. Por ejemplo, una persona corpulenta, grande, musculosa, no creo que tenga la misma personalidad que una persona delgada, tímida. Puede ser, ¿verdad? Pero no siempre la constitución marca nuestra personalidad. Puede hacer que se vea rudo, pero sea una persona muy amable. Entonces no podemos juzgar solo por su constitución física. La personalidad sí depende del temperamento. Temperamento. El temperamento es la forma en que reaccionamos emocionalmente ante factores biológicos o, bueno, lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? Si usted es de las personas que hay un problema y ahí se entristece de buenas a primeras o se enoja, se frustra, pues bueno, eso es parte del temperamento. Y el carácter, que forja también nuestra personalidad, son los valores que nos han enseñado, que hemos aprendido, los sentimientos y actitudes. Es decir, el afrontamiento a situaciones del entorno por factores culturales. Entonces, la diferencia entre temperamento y carácter es que el temperamento está relacionado a factores biológicos. Ya usted así es, muy enojado, muy pasional, muy frustrado, muy triste, muy susceptible a los cambios. Ahora, el carácter se nos forja con la vida, lo que vamos aprendiendo, los valores que aprendemos en casa, las actitudes que aprendemos de los demás, o sea, de nuestro entorno o factores culturales. Todo eso junto, pues forma la personalidad. Pero creo que esta ya la habíamos visto, entonces pasemos a la siguiente. Si alguien no tenía alguno de los datos, bien, esto ya lo habíamos visto. Aquí tenemos otro nombre importante, los tipos de personalidad según Eysenck. Estamos hablando de el carácter melancólico, el colérico, el flemático y el sanguíneo. Entonces acá tenemos 4 características importantes, ¿verdad? Cada uno es distinto, de los que son introvertidos y de los que son extrovertidos, pero de los que son estables, de los que son inestables. Entonces, el melancólico es inestable e introvertido. El colérico es extrovertido e inestable. El flemático es introvertido pero estable. El sanguíneo es extrovertido pero estable también, ¿verdad? Entonces, es importante que revisen estas características para poder, pues, distinguir entre los 4 tipos de personalidad según Eysenck, ¿sí? Y de esto ya había una actividad de reforzamiento que preguntaba cuál era su tipo de personalidad, ¿verdad? Si era flemático, si era colérico, si era sanguíneo o melancólico. Entonces, esto sí ya lo habíamos hecho. Estas eran las 4 actividades de reforzamiento que había que entregar, ¿verdad? Y esta era la parte que casi no habíamos trabajado, que eran los trastornos de personalidad. Entonces, aquí sí necesito que tomen nota.
Muy bien, entonces veamos acá. Tenemos trastornos de personalidad, son estos 5. El trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad, el trastorno esquizotípico de la personalidad, el trastorno de personalidad por dependencia, el trastorno evitativo de la personalidad. Ahorita vamos a ver esos 5. Muy bien, perdonen. Entonces, ¿qué esquemas presentan estos tipos de personalidad o nos llevan a esos tipos de personalidad? La desconfianza o el abuso, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas personas que han sido abusadas, que han sufrido o que tienen mucha desconfianza, pueden generar aquel miedo irracional, aquella persona que supervisa todo en su casa de tal manera que no tengan o que se sientan seguros. Los lleva a también la privación emocional, cuando no nos han dejado expresar nuestras emociones con total libertad, podemos llegar a generar este trastorno. Y el aislamiento social. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID, muchas personas cayeron en la paranoia, ¿verdad? De que no salen, no tocan nada porque ahí está el virus, o andan echándole alcohol a todo. O sea, es bueno y es necesario cuidarnos del virus, pero tampoco llegar a la paranoia, ¿verdad? Todos aquellos que salieron corriendo a comprar papel higiénico, que hasta hoy en día yo no logro comprender para qué necesitaban tantos rollos de papel higiénico si el virus pues no tenía absolutamente nada que ver con ello. Pero bueno, ¿verdad? Esa fue su forma de responder ante esto. El aislamiento social también puede llevar a un trastorno esquizoide de la personalidad. Este es un poquito más grave, pero la esquizofrenia, por ejemplo, ya tiene también factores biológicos ya un poco más serios, ¿verdad? No todo es por lo que nos pasa, sino muchos trastornos de la personalidad tienen raíces biológicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los trastornos esquizotípicos de la personalidad también nacen por la desconfianza y el abuso, el aislamiento social y la vulnerabilidad. O sea, estamos vulnerables a generar ese trastorno. Cambiando, vamos a la dependencia. Aquellas personas dependientes emocionales de otras son aquellas que, por ejemplo, están en una relación y la persona con la que están es agresiva, es abusiva, no les da nada de provecho a su vida, pero ahí están. ¿Por qué dependen emocionalmente de esa persona, aunque la relación sea tóxica o dañina para ellos mismos? Entonces, ahora, ¿de dónde nace ese trastorno? Pues nace de la sensación de abandono, la subyugación y la imperfección, o uno mismo se ve con imperfecciones, entonces piensa que depende de esa persona porque nadie más lo va a querer o algo así. Y la dependencia, o sea, de por sí ya ser dependientes porque no tenemos las capacidades de pues solventar nuestras necesidades nosotros mismos. Eso nos lleva a este trastorno de personalidad. Aquí están aquellas personas que llevan años casadas, por ejemplo, una mujer que lleva 20 años casada y el señor le es infiel hasta con su vecina, con medio mundo. Ella lo sabe, le duele, le lastima, pero no sale porque es dependiente económicamente de su marido. Y si lo deja, ¿quién la va a mantener? ¿Cómo va a sobrevivir? Entonces, por esa dependencia genera este trastorno y le es muy difícil salir de esa relación. En cambio, una mujer independiente que genera sus propios ingresos, pues ve que el marido tiene esas actitudes y pues, ¿para qué se va a quedar allí? Entonces, la dependencia económica o, por ejemplo, vivir en la misma casa puede generar estos trastornos. El último es el evitativo de la personalidad. También está la imperfección, el aislamiento social, la subyugación y el fracaso. Muchas personas evitan hacer muchas cosas por tener este trastorno, el miedo a fracasar
o el miedo a volver a pasar lo mismo, entonces evitan ciertas cosas, evitan todo. Que es que vamos a salir, no, me puede pasar algo malo, solo porque una vez le fue mal cuando salió. Entonces ya por eso empieza a evitar esas actitudes. Entonces, son cositas que pues no se ve tan grave, pero sí afectan la personalidad. Muy bien, a ver, estos trastornos de personalidad entonces tienen un origen de lo que nos rodea, ¿verdad? De los esquemas de lo que hemos vivido y también tienen un origen biológico, ¿verdad? Por ejemplo, si usted carece de un neurotransmisor como la serotonina, la dopamina, que ayudan a sentirnos bien, puede hacer que caiga en un trastorno, pues, depresivo o de ansiedad, ¿verdad? Relacionado con este primero, de la paranoia. Entonces, todos esos tipos de trastornos, ¿verdad? Pueden ser por estos esquemas que vive la persona o por un fundamento biológico. No sé si puedo cambiar de diapositiva. Sí, Muy bien, gracias, Erwin. Fíjense que a ustedes les aparece la opción también de cambiar diapositiva. Cuando ustedes cambian, solo cambia para ustedes. Entonces, si alguien se queda atrás y necesita regresar, le puede regresar la diapositiva, copiar lo que le faltó y pues de ahí regresar a la que estemos trabajando. Sí lo pueden hacer, solo tengan cuidado de no ir en una diapositiva distinta. Entonces, ahora aquí tenemos a otro personaje. Ya vimos entonces varios, ¿verdad? Skinner con los impulsos, Abraham Maslow con la motivación y Sigmund Freud con la teoría psicosexual. Entonces, ahora tenemos los prototipos de personalidad o los problemas de personalidad según Theodore Millon o Millon, no sé realmente cómo se pronuncia. Entonces, aquí él nos agrupa las personalidades según el tipo de problema que tenga la persona. Entonces, por ejemplo, las personalidades con dificultades para el placer, o sea, que no pueden sentirse bien, está la esquizoide, el evitativo y el depresivo. Entonces tenemos aquí 3 tipos de personalidad que tienen dificultad para sentir placer. O sea, el placer no es solo relacionado al ámbito de pareja o algo así, sino incluso el placer es sentirnos bien con nuestra vida, poder sonreír, poder ser felices, eso es parte del placer. Pero personas que no lo pueden sentir, pueda que tengan estos problemas de personalidad. Las personalidades con problemas interpersonales. Interpersonal significa relacionarnos con los demás y ahí entra el dependiente. Ese es un problema grave, ¿verdad? Dependemos de una persona por más que sea mala. Vamos a darle a anotar acá, el histriónico, el narcisista, el antisocial. Antisocial, aquel que no le gusta relacionarse con los demás, ¿verdad? Y los narcisistas, pues aquellos que tienen conductas como que solo ellos son los mejores y los demás no. Entonces, por ahí conozco a varios narcisistas, pero algunos tienen muy marcadas estas personalidades, otros pues no tanto. Las personalidades con conflictos intrapsíquicos significa internos, ya es algo propio y eso genera pues también problemas para sí mismo. Está la personalidad sádica, aquel que disfruta de las cosas pues que a otros les parecen malas, que a otros les da aversión, pero esa persona disfruta viendo películas de asesinatos, de tragedias y le parecen emocionantes. Ahí está el sádico. El compulsivo, aquella persona, miren, compulsivo hay de varios tipos, ¿verdad? Aquella persona que tiene que hacer las cosas con un procedimiento exacto cada vez para que se sienta bien, ¿va? Por ejemplo, si va a entrar a su casa, tiene todo un ritual para entrar a su casa, ¿verdad? Los zapatos en un lado,
acá, que guantes, que echar esto, que ponerse lo otro, y siempre hace lo mismo. Ese es un trastorno compulsivo. O si han visto aquellos programas de Discovery donde dicen acumuladores compulsivos, ¿verdad? Que tienden a acumular cosas en su casa, ya no de manera sana, sino de manera compulsiva, y a tanto así que hasta cuesta caminar adentro de su casa de tantas cosas que tiene. Entonces, ese es un problema. La negatividad, por si alguno estará diciendo, no, el curso ya valió. No, no hay que ser negativos. Eso ya es un problema de personalidad intrapsíquico. Pues tiene que tratar de motivarse usted mismo también y decir, bueno, no es nada del otro mundo, lo puedo lograr, ¿verdad? Y el masoquista, aquella persona que le gusta sufrir. Así de simple. Está en una situación, la tratan mal, pero le gusta estar ahí. Eso es el masoquista. Y el cuarto grupo son las personalidades con déficit estructurales. Ahí ya vamos con problemas un poco más graves, ¿verdad? Entonces está el esquizotípico, el límite, el paranoide y el descompensado, ¿verdad? Entonces ya vemos personalidades totalmente pues diferentes y que podemos agrupar según el tipo de problemas que tenga. Esa es la teoría de Theodore Milón. Entonces, es para que lo tomen en cuenta. Ya llevamos 4 autores, 4 personajes importantes de la psicología, ¿verdad? Me di cuenta que la mayoría sí reconocía a Abraham Maslow en el parcial y también reconocían a Sigmund Freud, pero a estos últimos dos, Skinner con los impulsos y Theodore Milón con la personalidad, igual que Eysenck, ya casi no los reconocían. Entonces es para que repasen esos nombres, por favor, y las teorías que han creado. Theodore Milón también nos ayuda a ver las patologías asociadas al desarrollo de conductas agresivas, ¿verdad? Entonces ahí entran los trastornos psiquiátricos, los trastornos neurológicos y otras patologías orgánicas. Entonces, los trastornos psiquiátricos son aquellos que ya requieren medicación, ¿verdad? Un psicólogo es quien atiende problemas menores donde con terapia se puede solucionar, pero un psiquiatra ya es un psicólogo que sabe de farmacología y nos deja medicamentos. Entonces está el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el trastornos psicóticos y el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es de personalidades totalmente distintas y variables en una sola persona. Que un día sea muy amable, amigable y al otro día sea totalmente antisocial y altanero, ¿verdad? Personalidades muy complicadas. Pero que usted ande de malas un día no lo hace ya bipolar, ¿verdad? Sino que estas son personalidades muy marcadas. Los trastornos neurológicos, pues a eso ya vamos con el factor biológico, que su cuerpo tenga algún problema, como un traumatismo craneal, ¿verdad? Que se haya golpeado la cabeza con fuerza y pues su personalidad cambió, incluso su memoria, el síndrome orgánico cerebral, la epilepsia, que son aquellas personas que tienen convulsiones o tumores cerebrales. Eso nos puede hacer desarrollar conductas agresivas. De esto sí, por ejemplo, un compañero lamentablemente le dio meningitis, un conocido, ¿verdad? Meningitis es una infección en el cerebro. Él los primeros días, pues cuando perdió la conciencia, al despertar no reconocía a su familia, no sabía quiénes eran y lamentablemente, pues hasta el día de hoy no se ha recuperado y tiene pequeñas convulsiones. Entonces, todo eso, incluso él trató de agredir a un familiar. Entonces, él no es así, pero un trastorno neurológico le hizo generar una conducta agresiva. Entonces, una enfermedad en el cerebro sí nos puede cambiar la conducta. Y algunas otras patologías orgánicas, como las alteraciones electrolíticas, que estemos deshidratados nos hace cambiar, la disfunción hepática, la hipoxia, que sería la falta de oxígeno, y la disfunción renal, ¿verdad? Que sus riñones no funcionen. Eso nos puede generar problemas de conductas.
Entonces, no solo se relaciona la conducta a los trastornos psiquiátricos, sino que pueden haber trastornos neurológicos y orgánicos que afecten la conducta. Si usted se enferma de algo muy grave, eso le puede hacer desarrollar conductas distintas a la que normalmente tiene. ¿Preguntas sobre esto? No. Muy bien, Lester. Veamos entonces las relaciones interpersonales. Esto fue lo último que vimos y lo último donde vamos a terminar la clase. Entonces, se trata de las relaciones sociales que se encuentran reguladas pues por leyes e instituciones de la interacción social. Por ejemplo, usted sabe qué puede y qué no puede hacer con otras personas porque hay leyes, ¿verdad? Entonces usted sabe que no puede ir y agredir a alguien en la calle porque lo más seguro es que se lo lleve la policía, ¿verdad? O ir y quitarle las cosas a otra persona porque también se lo lleva la policía. Entonces, sabemos que hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Entonces, cuando nos relacionamos, tenemos una vivencia y compartimos experiencias con nuestros semejantes y no podemos vivir aislados. El ser humano es una persona, es un ser social. Entonces, hay que compartir con los demás. Muy bien. Y para relacionarnos sanamente con los demás necesitamos comunicarnos. Entonces la comunicación efectiva requiere de un receptor con las habilidades que le permita decodificar el mensaje e interpretarlo. Eso se oye complicado, pero lo único que usted necesita para que la otra persona lo escuche es que tenga oídos y le funcione. Así de simple. Si la persona puede escucharlo, usted va a hacer llegar el mensaje a ellos. Pero usted también tiene que tener la habilidad de hablar. Entonces, como la mayoría de personas contamos con esas habilidades, la comunicación es efectiva. Si falla la comunicación, la relación interpersonal será complicada. A ver, biológicamente estamos predispuestos a la comunicación. Emocionalmente, algunos no lo están. Por ejemplo, las parejas, ambos pueden escuchar, ambos pueden hablar, pero aún así no tienen una buena comunicación. Ahí entra el aspecto psicológico. Entonces, nuestras relaciones interpersonales dependen de factores biológicos, o sea, tener la capacidad de comunicarnos, pero también de factores psicológicos, ¿verdad? Cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, constituyen el modo en que nos vinculamos a las demás personas según emociones, sentimientos, actividades sociales, intereses. Son la base de la sociedad y se dan de distinto modo en numerosos contextos cotidianos, ¿verdad? Por ejemplo, usted no le va a hablar igual a sus docentes que a sus amigos o compañeros de clase, ¿verdad? Por ejemplo, el chat institucional del colegio, usted no puede mandar ahí stickers y pues cómo se conversa con sus compañeros, ¿verdad? Pero si tienen un grupo de chat solo de la sección, pues creo que se comunican de manera distinta, ¿verdad? Ustedes sabrán cómo se tratan entre sí, o sea, cómo son sus relaciones interpersonales. ¿Se tienen confianza o no se tienen confianza? Pues de eso depende también cómo nos vamos a hablar. Pero lo que debe imperar en este tipo de relaciones es siempre el respeto. Que sean compañeros no quiere decir que se puedan estar agrediendo verbalmente entre ustedes. También dependen de la comunidad, cómo son los seres humanos de nuestro ámbito donde nos desarrollamos y de cierta relación entre conceptos. Entonces, al vivir en una comunidad nos vemos obligados a establecer relaciones de carácter interpersonal. No puede ser usted el vecino amargado que no le hable a nadie en su colonia. Entonces, hay que conocer a las personas, quiénes son sus vecinos, al menos decir buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Saludar. Entonces eso también hay que aprender a llevar el temperamento y el carácter de la personalidad, ¿verdad? Eso no puede, si usted no tiene un buen carácter o temperamento, eso puede afectar las relaciones interpersonales y hacer que no sean sanas. Entonces no sea el vecino agresivo, sino un vecino comprensivo.
Por ejemplo, aquella persona que estaciona su carro todos los días frente al portón de otro vecino, aunque diga no estacionar. Se le podría clasificar como el vecino problemático. ¿Y cuál es su justificación? Que ahí no le pega tanto el sol y que mira el vecino qué hace, porque mi carro tiene que ser primero. Esa es una mala actitud y eso ocasiona problemas en las relaciones interpersonales. Finalmente, las relaciones interpersonales dependen de su personalidad, o sea, el carácter, el temperamento, todos estos factores pues afectan la forma en que nos relacionamos con los demás. Y hasta aquí termina el contenido de la clase. Eso fue todo lo que vimos en la segunda unidad. Si se da cuenta, es poquita información, pero sí tiene que repasarla, por favor. Entonces aquí vamos a detener este video.